Saludos a la gran familia municipalista, pero sobre todo a todos los amigos y amigas del canal 4RD, que como todos los jueves nos acompañan aquí en su agenda municipal. En el día de hoy vamos a abordar en agenda municipal una de las políticas públicas que ha sido pionera, prioritaria para el Estado Dominicano, como es la revolución educativa, la cual, en el día de ayer se empalmó con otra de las políticas públicas que es República Digital y que se sigue empalmando con muchísimas otras políticas públicas que de manera integral y articulada se están dando a nivel nacional, pero sobre todo en nuestros territorios, y que yo creo que nosotros los ciudadanos debemos conocer con mayor profundidad qué está pasando en nuestro accionar en el sector educación. Para mí es un placer recibir a un gran amigo, a quien quiero, a quien admiro, y que como siempre tiene buenas nuevas para brindarnos a todos nosotros. Estoy hablando del licenciado José Miguel Martínez, del Ministerio de Educación, quien actualmente ahora eres director de Gestión Ambiental y Riesgos. Gracias por la invitación. Buenos días. Yo sé que tú tomaste café, José Miguel, pero a mí me gustaría que tú nos permitas recibirte con un rico café Santo Domingo. Siempre, siempre. José Miguel, tú siempre has estado ligado al sector municipal y ahora tienes la gran oportunidad de seguir ligado al sector municipal, pero desde la óptica, desde el Ministerio de Educación, como director de Gestión Ambiental y Riesgo. Háblanos un poquito de esas nuevas funciones. Primero un cafecito. Claro que sí, ese sorbo servido por Kenia, porque sin eso no nos podemos despertar. Así es. Bueno, para mí es un placer estar en esta posición contribuyendo con la educación dominicana. Todos hemos sido profesores, es algo que llevamos dentro del cuerpo, queremos enseñar. Cuando uno aprende algo es para compartirlo. En el Ministerio de Educación hay ese accionar como forma de llegar a la sociedad. Una sociedad que organizadamente lleva todos los días sus niños y los entrega en la escuela, lo hace porque entiende que ese sitio donde el padre o madre, el abuelo o la abuela está dejando su hijo, su nieto, es porque en ese sitio él siente que es más seguro que cualquier otro sitio y que los están recibiendo, los maestros, los directores, el personal administrativo, le va a garantizar a ese padre o madre que en el tiempo que él está trabajando, su hijo va a estar en una jornada extendida como la revolución educativa contempla, para que ese niño o niña pueda construir su futuro mejor. Y si lo construyen mejor individualmente, será una sociedad todavía más desarrollada, más próspera. Y a eso es que aspiramos los que estamos en el Ministerio de Educación, a contribuir poco a poco cada día con ese propósito. Quizás muchos papás y mamás no saben que cuando llevan sus hijos a la escuela, además de aprender la tanda extendida que les garantiza alimentación y una serie de atenciones, quizás no saben que están siendo recibidos en una infraestructura medioambientalmente sostenible y con riesgos sísmicos. Cuéntanos un poquito de ese gran trabajo que ustedes hacen que no se ve. Bueno, precisamente nosotros tenemos una norma y es que hacemos el trabajo de manera constante para garantizar que eso que es una escuela sea cada vez más segura, más resiliente, más inclusiva y más ambientalmente sostenible. ¿Por qué tiene que ser resiliente? Porque tiene que estar preparada para reaccionar en caso de una emergencia. Pero tiene que ser inclusiva porque en ese centro educativo todos los niños y niñas y adolescentes son iguales, independientemente de que por alguna razón temporal o permanente uno de esos miembros de esa comunidad educativa, ya sea un docente o sea un empleado administrativo o un niño o niña o adolescente tenga una discapacidad. Y además tiene que ser ambientalmente sostenible. Estamos ante una realidad de que el ambiente está siendo afectado por diferentes situaciones que son globales, pero que tienen un impacto local. Pero afortunadamente nuestro país tiene la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea en su eje cuarto el objetivo de nación al 2030, tener una sociedad que está desarrollada, pero que lo hace sobre una base sostenible, sobre una base ambientalmente correcta. Entonces eso nos lleva desde el Ministerio de Educación, que tenemos involucrados diariamente a 1 de cada 3 dominicanos, porque si sumamos la población estudiantil, tanto pública o privada, como el personal docente administrativo, estamos hablando de 3.3 millones de personas que todos los días pasan gran parte de su tiempo, sobre todo el tiempo de horas de sol, dentro de un centro educativo o vinculado con él. Y eso nos hace
compromisarios de unos esfuerzos que el gobierno del presidente Medina está haciendo para organizar el país, pero sobre todo nos hace responsables de la parte de educación. Por ejemplo, ayer ese acto de República Digital de Educación, entregar ayer las primeras 1000 computadoras a docentes y a niños, eso fue un acto realmente de patriotismo, algo que uno cuando lo ve dice, comenzó el cambio, la revolución educativa para un país mejor. Y ese joven Jefferson, yo creo que él lloró, pero todos estábamos así emocionados, viendo primero las capacidades de líder que ya se visualizan, con esa seguridad con la que hablaba, y esa emoción, como abrazaba al presidente, abrazaba al ministro. Realmente fue un momento muy emotivo. Jefferson Morillo Martínez, realmente un valor de este país, que ayer logró comunicarse con sus compañeros que estaban ahí, pero sobre todo con la sociedad dominicana completa. Definitivamente la revolución educativa que está impulsando el presidente Danilo Medina con este gran super equipo que hay en el Ministerio de Educación, ustedes están haciendo cosas realmente importantes. Quizás muchos de esos procesos no se van a ver ahora, porque hay procesos que son a mediano y largo plazo, pero sin lugar a dudas estamos claros que estamos dando los pasos correctos para hacer lo que había que hacer. En el caso de la dirección de ustedes, estamos hablando también de que ustedes tienen una responsabilidad importante con el manejo de los residuos sólidos que se generan en las escuelas. Algunos alcaldes se quejan que dicen que la tanda extendida es muy buena, pero le genera más residuos sólidos. ¿Qué están haciendo ustedes con respecto a eso? Pero afortunadamente estamos logrando que la universalización de la tanda extendida, que es la meta presidencial más importante, que todos los niños y niñas del sistema educativo público asistan a la escuela en la jornada extendida, no solamente para poder garantizarles un mayor aprendizaje, sino también para poder equiparar la alimentación y la nutrición. Estamos hablando de que todos los días el Ministerio de Educación entrega a través del INAVIE unas 3.3 millones de raciones alimenticias entre desayuno, almuerzo, merienda en la mañana y merienda en la tarde. Y la idea es que todos los niños los reciban a partir del año próximo. Eso evidentemente, señores alcaldes, mis vinculados de toda la vida, porque siempre he sido municipalista, tiene una implicación en la generación de residuos, pero son residuos que pueden ser transformados, que pueden ser usados parte de ellos para composteras, podemos hablar de minimizar y sobre todo estamos hablando de que a partir del acuerdo firmado con la Federación Dominicana de Municipios, la semana pasada en la asamblea anual, el Ministerio de Educación ratifica que a partir de enero ya los centros educativos van a ser las primeras instituciones locales que van a estar garantizando al municipio, al ayuntamiento local, el pago oportuno de los residuos que genera. Apostaremos a una calidad en la recolección, como lo están logrando los ayuntamientos, sobre todo luego del manto que nos protege, pero que además nos desafía, que se llama Plan Dominicana Limpia. El presidente nos lanzó tremenda responsabilidad a los municipalistas de que el país debe ser un país limpio para que pueda ser competitivo en lo adelante. Entonces estamos hablando de que hoy día con Dominicana Limpia y el Ministerio de Educación y la Federación Dominicana de Municipios se ha firmado ese acuerdo en el cual vamos a minimizar la producción de residuos, vamos a hacer más composteras para los huertos escolares, pero la parte que no podamos usar pues tendrá que ser retirada por el municipio y obviamente el Ministerio de Educación compromete el pago a ese ayuntamiento por el retiro de esos residuos, lo cual creo que es un punto importante en la institucionalidad, porque todos tenemos que pagarle al ayuntamiento de nuestra comunidad por los residuos que nos retiran. Asumo que ese pago no será igual para todos los municipios, primero porque los centros educativos no son de la misma cantidad de alumnos, hay medianos, pequeños, grandes, y además por la cantidad de estudiantes que haya. ¿Va a haber una tarifa según el tamaño o tienen alguna tabla diferente para el pago de estos residuos a los ayuntamientos? Luego de muchas discusiones técnicas en las cuales afortunadamente pude aportar porque vengo de esa área durante muchos años, hemos acordado que será en función del número de aulas, porque es fácil de identificar y un aula tiene en principio el número ideal son 35 estudiantes. Hemos hecho un cálculo sobre la generación per cápita en la jornada extendida, hemos tomado unas investigaciones que habían hecho ya anteriormente el INTEC, muy positivas y técnicamente muy respetadas, y en base a eso hemos hecho unos cálculos y de acuerdo con la Federación Dominicana de Municipios se firmó la semana pasada en presencia de todos los alcaldes del país en la Federación. Lo organizó de esa manera con el ministro, vamos a pagar 150 pesos por aula.
O sea, que el ayuntamiento que menos reciba, ¿cuánto recibiría más o menos? El ayuntamiento que recoja a una escuela que tenga una sola aula, posiblemente ese es un ayuntamiento de una junta distrital, algo pequeño, que la generación es muy baja, va a ser solamente 150 pesos. Bueno, pero ese es un elemento que no sucede mucho, sucede solamente en el 15% de las escuelas del país son de menos de 50 estudiantes, por tanto va a ser un aula. Pero tenemos que en promedio van a estar siendo 600, 800, 900 pesos, lo cual va a ser importante, más que por el monto, por el compromiso de pago, que le va a permitir a ese ayuntamiento decir, educación está ya con un sistema y nos está honrando el pago, le estamos dando un servicio de calidad. Los demás, los vecinos, por supuesto, de la escuela, las instituciones privadas que están en esa misma calle y otras instancias públicas también deben hacerlo, porque pagar la basura. El presidente lo dijo al lanzar Dominicana Limpia, mejoraremos la recolección, apoyaremos para que eso se dé, pero todo el mundo tiene que pagar por la basura porque es un servicio que se ofrece, al igual que el servicio de agua potable, al igual que el servicio de telefonía celular o de energía eléctrica. La basura es aquello que nosotros producimos después de haber consumido, después de haber tenido el privilegio de consumir el contenido. Aquello que no nos interesaba consumir, lo estamos disponiendo, pero tenemos que pagarle a un ayuntamiento para que haga eso. No podemos tirarla en la esquina, eso no es posible. Usted no puede tener una ciudad limpia, usted no puede tener un ambiente sano si su basura, la suya, la que usted produjo, luego de consumir lo que estaba antes en una funda, o en un empaque o en una lata, usted lo tira en una esquina, no sea responsable completo. No, que tenemos que estar claros, por más voluntad política que tenga el presidente Danilo Medina, que tengan los alcaldes y las instituciones, para que tengamos una Dominicana limpia, una responsabilidad de usted, el que está ahí en la pantalla, y de cada uno de nosotros, una responsabilidad personal, que juntos hacemos una responsabilidad colectiva. Justamente en el Plan Dominicana Limpia, ustedes tienen una responsabilidad muy particular, que es la instalación de puntos limpios en las escuelas. ¿Nos podrías comentar un poquito, José Miguel, en qué consiste un punto limpio y qué se estaría desarrollando en torno a eso? Puntos limpios son los espacios en los cuales los ciudadanos, que tenemos el privilegio de haber podido consumir algo, debo usar la palabra privilegio, me gusta usarla, porque hay muchas personas que quisieran estar consumiendo mucho y que no pueden por diferentes razones. Entonces estamos hablando de que usted tiene que decidir cuando comprar un producto que tenga una posibilidad de que su empaque sea reutilizado. Si lo logró, perfecto. Si no, bueno, tiene que desecharlo. Pero si ese producto vino en un empaque que puede ser valorizable, o sea, que puede ser reutilizable, usted tiene la opción, y por favor, ojalá pueda ejercerla, de llevarlo a un punto limpio, de llevar ese residuo que puede ser utilizado nueva vez para que no tenga que demandar del ambiente los insumos para que se haga otro producto igual que ese, otro empaque, para que el producto que se va a contener ahí tenga que ser desechado uno y utilizado uno nuevo. No, usted puede garantizar el sano ciclo de materiales. Usted puede comprar, entregar bien, y eso que usted entregó bien, que tiene elementos que pueden ser reutilizados, la cadena de comercialización lo va a incorporar de nuevo y lo va a traer otra vez al mercado como un segundo ciclo de vida. Y hay productos como una botella de una gaseosa que se puede usar 20 veces. Entonces eso es importante, reducir la demanda. Si usted reduce la demanda, hace más sostenible el desarrollo. Pero en el caso de las escuelas, José Miguel, casi no habría tantos residuos orgánicos, serían más bien inorgánicos, ¿no? En el caso del almuerzo, hay lo que llamamos postconsumo, y la meta con esa parte de postconsumo es hacer la compostera en el centro educativo, porque el huerto es un mandato, porque el huerto no es solamente para producir alimentos. El huerto tiene una ventaja de que es un elemento pedagógico importante. Un maestro que quiera enseñar ciencias naturales, que quiera enseñar biología, va a un huerto y se puede pasar toda la clase explicándola ahí. Queremos que la educación dominicana no siga siendo solamente dentro del aula. Es bueno que la gente sepa que jornada extendida no quiere decir 8 horas de clases en el aula, quiere decir 8 horas de formación pedagógica que debe tender cada vez más hacia salir afuera, al patio, al entorno. Entonces tiene que saber lo que es la naturaleza, viendo la naturaleza. Pero además de eso, tenemos hoy día la ventaja de que la República Digital no va a ser solamente la computadora, sino también el contenido. Entonces podemos contrastar el contenido que vamos a mejorar ahora con República Digital
con el conocimiento que se puede tener en el campo. La naturaleza enseña con su sola existencia. Entonces vamos a pensar que la minimización de residuos es un componente, pero que otro componente va a ser que lo orgánico de postconsumo, o sea, después que el niño le sirve en su alimentación, siempre hay algo que puede sobrar. Ojalá lo consuma completamente porque eso está calculado para que su nutrición, pero a veces hay productos, por ejemplo, si sirvo carne para ver los huesos, entonces en ese caso esos huesos yo los puedo colocar en una compostera, y esa compostera para usarla para abono orgánico para el huerto. Y ese ciclo va a permitir que el niño entienda sobre fotosíntesis, sobre el ciclo del agua, sobre el ciclo del carbono. Esos materiales que a veces nos da un poquito de brega en el colegio, pero que si hoy día logramos que lo vean prácticamente afuera, en el aula, en el campo, en el patio, en el entorno. ¿Cuántas escuelas no son hermosas en su entorno? Tienen incluso vegetación natural. El niño puede ir con sus docentes a esa área que perimetra en la escuela y comenzar a entender un poco mejor el ciclo de las plantas, cómo llueve, cuando el agua cae, qué pasa, porque eso nos va a hacer que la sociedad dominicana del futuro tenga la capacidad de entender mejor lo que es el cambio climático. Pero no podríamos incorporar, y se ha dicho que en Dominicana Limpia se quiere eso, justamente que en las aulas haya, no sé si una materia o al menos un tiempo en que se pueda socializar todo el tema del reciclaje, del reuso, de las 3R, con los niños y niñas. El tiempo, claro que sí, y lo importante es que estamos formando a los maestros en ese sentido. Tenemos una formación de maestros continua. No te imaginas la cantidad de talleres que hay en el Ministerio de Educación de formación de los maestros, porque como el ministro dice, es con esos 80,000 maestros que vamos a hacer el cambio. Y ese cambio se da con información actualizada. ¿Qué decía ayer el señor presidente a los maestros? Apuren el paso, que esos muchachos ahora con esa computadora van a ir muy rápido. ¿Qué tenemos que hacer los que formamos a los maestros? Dedicarnos más todavía a formarlos con esa misma tecnología que está disponible, porque ayer cuando el presidente entregó con el ministro de Educación las computadoras a los niños en esa escuela, en los Guaricanos, también entregó a los maestros y a un grupo que es importantísimo, que son los facilitadores, que son unos maestros que han sido seleccionados para formar a los otros maestros, para que esos maestros y esos facilitadores formen a los niños. Entonces podemos perfectamente trabajar ese tema de residuos sólidos en toda la currícula escolar, no solamente en una materia, sino hacerlo de manera transversal, que cada maestro entienda perfectamente las fases de la producción de residuos, que lo entienda y lo pueda comunicar, pero que además la escuela sea un espacio donde se maneje tan adecuadamente los residuos sólidos, que el niño cuando salga de la escuela, camino a su casa y al llegar a su hogar, explique a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, cómo se hace la gestión de residuos para que sea sostenible el ambiente en la República Dominicana. Eso es posible y la escuela es un espacio para eso. Así es. Bueno, ahora está cada vez más latente todo el tema del cambio climático, José Miguel, y ahí también ustedes tienen un rol sumamente importante, justamente porque son la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos. Y ahora llueve cuando tú crees que debiera estar el sol, pasa la temporada ciclónica y nos vemos expuestos todavía a todo esto, y no solamente los riesgos que implica para tantas perdederas de clase, sino a nivel de infraestructura y riesgo. Cuéntanos un poquito de ese protocolo que ustedes manejan para que los padres también y madres se sientan tranquilos de saber que sus hijos están en infraestructuras, tal como señalábamos al principio, que sirven de protección y que ustedes tienen un protocolo a seguir en todo este tema de riesgos. Una escuela debe ser segura, resiliente, ambientalmente sostenible e inclusiva. Pero para que eso se dé, todos los maestros de esa escuela, el director de la escuela, el personal administrativo que es clave, desde el conserje, el policía escolar, todo el que trabaja en la escuela es importante en ese momento porque la comunidad educativa los incluye a todos, pero también incluye a los padres, madres y amigos de la escuela y por supuesto a los protagonistas, a los estudiantes. En una escuela podrá haber siempre algún elemento de riesgo. Nuestra dirección trata de conocerlo y trabajar para reducirlo, pero sobre todo de formar a los maestros y a la comunidad educativa en general para que en caso de una emergencia puedan actuar como corresponde.
La amenaza siempre existirá. Amenazas sísmicas el país siempre las tiene porque estamos en zonas de fallas de las placas tectónicas del Caribe. Ciclones, el país los tiene, estamos en la ruta de los ciclones. Una crecida repentina del río, perfectamente, como bien planteas, hay unos patrones ya distorsionados del clima que generan esos problemas. Pero si el maestro, si la comunidad educativa, si los estudiantes han sido formados, la respuesta puede ser muy organizada. Un elemento que me agrada siempre mencionar es el de entrega a puerta. Si de repente comenzó a llover a las 10, 11 de la mañana y el niño va a salir de la escuela a las 4 y ya tiene 3 horas lloviendo, 4 horas lloviendo, ese niño que normalmente, sobre todo en la zona rural, va solo a la escuela, ese niño no puede ser liberado a la hora de las 4 de la escuela. No, adiós, que pases buenas tardes, ven mañana. No, ese niño es entregado a su padre, porque esa directora, ese director, esos maestros ya saben que en esa comunidad, si tiene 3 horas lloviendo, el río va a bajar subido. Y eso le hace a ellos garantes de la seguridad de esos niños. Por tanto, ellos esperan con los niños, aunque se haga de noche, hasta que su papá o su mamá vengan a buscarlo. Esos son mecanismos sencillos, no tienen costo, se aprenden fácil, se practican con frecuencia y logran lo que afortunadamente hemos tenido, que en el Ministerio de Educación no podemos hablar de fatalidades debido a negligencia o a falta de preparación. Lo que hacemos es todos los días formar. Eso es el rol del área nuestra, un departamento de capacitación para evitar que una escuela, en caso de una eventualidad súbita, no pueda reaccionar de la manera adecuada. Puede pasar cualquier cosa, hasta fumigación aérea. A veces tenemos problemas de fumigación en San Francisco y cuando el viento sopla hacia donde ellos no esperaban, el que está fumigando, que tiene, por supuesto, la intención de que eso no ocurra, nos afecta una escuela. Hemos tenido problemas a veces de intoxicación y cuando vamos a ver es que el agua en la comunidad estaba afectada y como por supuesto tenemos los niños juntos en la escuela, es más probable que se afecten. Entonces ese tipo de situaciones las tenemos que manejar. ¿Cómo? Evaluando el agua, pidiendo a los docentes que tengan en cuenta siempre las condiciones que en el entorno pueden afectar la escuela y que nos avisen para ir a hacer, porque se puede hacer acuerdos con alguna producción en la zona. Mira, tenemos que instalar chimeneas, tenemos que hacer esta corrección y para eso está el Ministerio de Medio Ambiente, con quien hay una alianza estratégica importantísima. El ministro Domínguez Brito y el ministro Navarro firmaron un acuerdo para trabajar conjunto y eso nos permite que en cualquier comunidad que tenemos un problema trabajamos de cerca, pero también con la UNESBI, el arquitecto Franklin Labour, también con el Servicio Geológico Nacional, con Santiago. O sea, realmente estamos trabajando para hacer que la escuela sea cada vez más segura. Es un mandato de Dios. Ahí hay niños, niñas que están solamente soñando con ser mejores ciudadanos en el futuro. Nosotros tenemos que garantizar eso y además de eso el Ministerio de Educación lo tiene como responsabilidad bien arraigada porque el Ministro de Educación es una persona, el arquitecto Andrés Navarro, que viene de esta área. Es un arquitecto urbanista que tiene conciencia del ámbito territorial, que conoce el tema ambiental, es municipalista. Por tanto, estamos ante un objetivo ahora mismo que va a ser logrado, que escuelas sean cada vez más seguras, resilientes, inclusivas y ambientalmente sostenibles. Lamentablemente siempre en televisión el tiempo es corto y más cuando tenemos una entrevista tan interesante como esta, pero para despedir la entrevista, una pregunta final. Las metas que tiene el Ministerio de Educación son ambiciosas, son amplias, son importantes. ¿Realmente crees que podamos cerrar este ciclo de gestión gubernamental cercano a estas metas, que aunque desde ya se han estado viendo los importantes resultados, pero aún todavía nos falta mucho por hacer? Yo creo que la fuerza humana, la cantidad de talento que hay en el Ministerio de Educación hace que cualquier objetivo bien alineado pueda ser logrado. Y si algo debo decir siempre de nuestro ministro es su visión estratégica. Donde quiera que me ha tocado observar su trabajo, trabajar con él, he visto que tiene la visión clara del propósito a lograr. Estamos ya ahora, antes que termine el año, se va a lanzar el plan estratégico del Ministerio de Educación. En solo un año de gestión ha dado tiempo a hacer todo lo que había que hacer en el diario vivir y además eso pensar en el futuro. El plan estratégico del Ministerio de Educación es una visión de eso que me estás planteando, hacia dónde vamos, cuál es la meta. La meta la trazó el presidente con una sola frase, que quiero repetir.
que dice que no se quede ningún niño fuera de las aulas. Y completo con otra frase del presidente, la otra denominación de la libertad es la educación. Con esas palabras, uno tiene entonces que entender que estratégicamente el Ministerio de Educación tiene que enfocarse para lograr eso, que no se quede nadie atrás, que no se quede ningún niño fuera de las aulas y que la jornada escolar extendida sea universalizada y que cada niño tenga un computador y ese contenido sea provisto por un maestro que está formado, que ha visto al estudiante como el eje central y que lo hace en el marco de lo que el ministro llama su política más importante, centros educativos sostenibles. Si logramos eso, el área que yo trabajo de gestión de riesgos y ambiente estará muy bien reflejada, pero sobre todo los niños tendrán una nutrición garantizada e igual para todos. La inclusividad se habrá logrado. ¿Qué más podemos pedirle a un país que siga trabajando? Es cuanto. Y así seguirá trabajando. De verdad, muchísimas gracias, José Miguel, por darnos estas importantes orientaciones y saber que hay una dirección de gestión ambiental y de riesgos dentro del Ministerio de Educación que está haciendo una importante labor para que tengamos escuelas resilientes, medioambientalmente sostenibles, inclusivas y sostenibles. Y sobre todo saber que vamos a poder nuestros niños y niñas disfrutar de huertos escolares, que ya están entrando en toda la sintonía de los puntos limpios, de clasificar negro y azul, orgánico e inorgánico, que vamos a tener importantes cosas, que esta tanda extendida está ofreciendo muchas cosas y ahora con nuestra gran revolución digital en nuestras escuelas, que ya ayer inició su primera fase, yo estoy segura que vamos a lograr esas metas presidenciales. Gracias, José Miguel, pero sobre todo gracias a ustedes, que como todos los jueves están aquí en su agenda municipal. Nos vemos la próxima semana.